Me gustaría conocer, pero ahora sí de ti mismo, que nos expliques un poco el panorama que ves para este 2023. Bueno, yo ya el año pasado hacía un informe de previsiones para 2022 donde hablábamos de tres escenarios. No quiere decir que de esta manera queramos evitar decir qué va a pasar. Simplemente explicamos tres escenarios, uno bueno, uno medio y uno malo. Le llamamos como la película antigua, tú eres muy joven, pero la película antigua de Clint Eastwood que se llamaba El feo, el bueno y el malo. Era una película del oeste. No, no lo he Y visto. y básicamente lo que intentamos es explicar en base a qué elaboramos esos escenarios y cómo interaccionan entre ellos para saber cuándo pasas de uno al otro, ¿no? A día de hoy el escenario que se está cotizando en el mercado es el escenario bueno. El escenario bueno, todos ellos dependen de cinco variables. Por un lado tienes el crecimiento económico, la inflación, tienes los riesgos geopolíticos, el papel de China y el mercado de crédito y mercado inmobiliario. Esos son como el bloque de catalizadores que generan según se combinan los distintos tres escenarios. El escenario bueno básicamente lo que plantea es la inflación sigue remitiendo a buen ritmo este año y para la segunda parte de 2023, si hay una desaceleración económica provocada por las subidas de tasas de interés, los bancos centrales se pueden permitir el lujo de bajar las tasas de interés para corregir el riesgo de recesión porque la inflación ya no es un problema. ¿No? Esta sería un poco la foto de forma genérica y además la vuelta de China al mercado con el abandono de la política COVID-0 te permite plantear que va a aportar un crecimiento global mucho más fuerte que el del 2022, que fue solo un 3% y se va a acercar al 5%. Con lo cual, ese factor de China pues hace que de colchón ante la desaceleración que se está viviendo en otras regiones. Si esa es la situación, cualquier corrección de la bolsa este año hay que aprovechar para comprar porque estás diciendo que no hay riesgo de recesión y los tipos van a volver a normalizarse a la baja tan pronto como finales de este año. El escenario intermedio, que es el escenario que nosotros llamamos feo, parte de la idea de que la inflación corrige, pero no baja al 2%. Es decir, se estabiliza en cotas más altas, digamos un 3, 3,5, 4%. Y el argumento para que eso ocurra es que hemos abandonado el proceso de globalización que teníamos hasta el año 2018. En 2018 la guerra comercial entre Estados Unidos y China cambia las reglas del juego, se imponen aranceles, sanciones económicas. A partir de ahí llega el COVID, descubrimos que no queremos depender de países asiáticos para el envío de productos de primera necesidad relacionado con los hospitales, los guantes, las mascarillas, los respiradores. Después echamos en falta los semiconductores, se paraliza la industria de la automoción. Estados Unidos dice que no quiere depender de las tierras raras que necesitan para determinados componentes militares. Ahora se está llegando a un acuerdo entre Japón, Países Bajos y Estados Unidos para no permitir el acceso a semiconductores de última generación a China. Has comentado el tema de Huawei, de cómo han bloqueado. Es decir, hay una serie de factores que hace que el comercio internacional esté cambiando. Luego llega la guerra y la guerra en Ucrania. En Europa decimos que no queremos depender del petróleo y del gas ruso, aunque era el más barato para nosotros. Todos estos movimientos de traerte la producción cerca de casa, de abandonar el concepto de fabrico donde más barato es inflacionista o al menos no es deflacionista. Entonces, si hemos tenido inflaciones del 1, 1 y pico por ciento estructurales durante las últimas décadas, gracias a la globalización, y esa globalización ya no va a ser la misma, probablemente tienes que acostumbrarte a niveles de inflación más altos. El hecho de que China abandone el COVID-0 y crezca al 5%, sin duda alguna va a generar que demande más materia prima. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con el cobre, lo cual hace que los precios de los commodities probablemente tiendan a no caer tanto como antes. Que la OPEP recorte la producción en 2 millones de barriles antes de que baje la demanda en previsión de que se pueda desacelerar el ciclo económico, demuestra que hay un cambio en su forma de actuar respecto a lo que hacían hace un par de años cuando se reunían solamente una vez cada 6 meses. Hay temas que justifican plenamente la posibilidad de que la inflación no caiga del 2%, sino que se mantenga por encima. Si eso ocurre, los bancos centrales no pueden bajar los tipos de interés y menos este año. Si te tienes que acostumbrar a un mundo donde los tipos de interés reales son positivos, cosa que no hemos vivido prácticamente en las últimas 2 décadas, la primera pregunta que te tienes que hacer es cómo van a ser los resultados empresariales con un coste de financiación tan alto, qué va a pasar con los países que tienen tanta deuda que han acumulado durante los últimos años
¿Qué pasa cuando los bancos centrales no compran las emisiones de los tesoros de los distintos países? ¿Y qué pasa con el consumidor? ¿Cuánto puede consumir si el coste del dinero es 2, 3, 4 puntos por encima de lo que estaba acostumbrado antes? Entonces, ese escenario lo que te dice es que va a ser muy difícil evitar la recesión y al haber una recesión falta la capitulación en bolsa. Y por tanto, esa sensación de pánico en la que la gente no quiere estar invertida en este tipo de activo de riesgo. Y luego tendrías el último escenario, que es una derivada del segundo, que es que la crisis provoca una crisis financiera. En 2008, una crisis que venía provocada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Todos los que estábamos muy encima del mercado decíamos, esto es muy peligroso, los tipos al 5,25, viendo cómo estaba el mercado de bienes raíces, decíamos, se puede pinchar, pero casi nadie, por no decir nadie, pensábamos que iban a quebrar los bancos. La quiebra de los bancos es la crisis financiera en sí misma, porque lo otro simplemente es una recesión profunda a raíz del pinchazo de una burbuja. A día de hoy tenemos un ejemplo muy bueno de lo que pasó en Reino Unido a finales de 2022, que fue cuando pues el anuncio por parte de la presidenta de Reino Unido, Liz Truss, de que iba a llevar a cabo políticas fiscales expansivas cuando la inflación estaba por encima del 10%, provocó un tsunami en los mercados financieros que empezaron a vender de forma agresiva los bonos ingleses, provocando que la rentabilidad subiese mucho. Y ese movimiento puso de manifiesto el riesgo de que quebrase la industria de planes de pensiones en Reino Unido, porque durante década y media habían tenido que gestionar las obligaciones de pagos futuros en un entorno con tipos al 0% y entonces habían incurrido en apalancamientos para comprar activos que tuviesen mejor retorno y cuando todo se vino abajo, bolsa y bonos, descubrieron que se podría ir al garete la industria y entonces el Banco de Inglaterra tuvo que hacer QE ilimitado durante 15, 20 días para evitar ese colapso. Bueno, en Estados Unidos solamente los unfunded liabilities son de más de 160 trillones de dólares, cuando la deuda pública es de 31 y pico. Eso te da una idea de la dimensión de ese mercado que hay ahí, que si realmente las cosas se torciesen podría generar un auténtico tsunami que barriese el sistema financiero, igual que ocurrió en 2008 con Lehman y el resto de los bancos. Por tanto, el escenario malo es que los efectos secundarios del escenario feo desaten una crisis de mayor calado que sea muy difícil de controlar y que provoque muchos defaults, ¿no?, entre distintas compañías y distintos sectores. Y de hecho, aparte, bueno, aparte de los defaults, ahorita se está viendo que están despidiendo, ahora sí que despidos masivos en las empresas. Y en México ya se está viendo, pues, tenemos tasas de interés ya arriba del 10%, donde sí nos da muy buena inversión en deuda. Sí está, bueno, ahorita es en tasa real en México, más no en Estados Unidos y en otras regiones. De hecho, creo que en Europa la inflación es mucho más alta, ¿no? Es arriba del 10% la inflación de Europa. Ha empezado a remitir, el último dato que tenemos es un 8,5%, veníamos de más de un 10%, y la subyacente, que es la que no computa alimentos y energía, está en el 5,2%. Teniendo en cuenta que el objetivo del Banco Central Europeo es el 2%, pues está claro que no hemos sabido reaccionar a tiempo y que todavía deberían quedar bastantes subidas de tasas de interés por delante. Y es algo interesante lo que tomas porque, bueno, aquí en México ya estamos viendo que están quebrando empresas. O sea, de hecho hay varias Sofipos, bueno, como bancos en esa parte que quebraron porque sí está bien de que, cobran intereses, ¿no? Cobran más altos intereses, pero hay menos personas que pueden pagar ese tipo de interés. Y luego vamos relacionado a que hay desempleo en las Big Tech, o sea, en justamente las stocks que estabas comentando que han tenido hasta una ponderación de un 25% en uno de los índices más importantes. Entonces, ahorita, ¿qué estaría, qué, no,